privilegio que nos da de estar en tu casa, Señor. Este lugar que ha sido abierto para que podamos reunirnos juntos en armonía, en la disposición del corazón, acercarnos a ti, Señor, desde este lugar como hijos tuyos, como una familia. Gracias por el privilegio que tenemos también de estar a través de todas las ondas de la emisora Nuevo Amanecer y de, Señor, a través de los videos por muchos años también, Señor, de aquí en adelante hasta que tú lo permitas. Gracias, Señor, por esta palabra que traes a nuestro corazón y colocas en nuestra vida, Señor, en esta preciosa noche. Nos conectamos a tu palabra y a lo que tú quieres traernos a nuestra vida. Amén. Vaya conmigo, por favor, al libro de Mateo, capítulo 16. Es un pasaje bien bonito y nos lleva a esto. Mateo 16, del 13 al 16. Dice así, Mateo 16, 13 al 16. Vino Jesús a la región de Cesarea de Filipo y preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Les preguntó a ellos. Entonces respondió enseguida, dice Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dígalo conmigo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. Entonces, dámoslo hasta el final, 17 al 20. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Qué tremendo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Qué tremendo. Bueno, era una discusión, o no una discusión, una pregunta. Pensando en este tema, decía, bueno, hoy en día se hizo una frase muy popular de X personaje en discusiones, decía, ¿usted no sabe quién soy yo? Diciéndole a autoridades, desafiando, ¿no? Era casi siempre las personas que hacen esta pregunta, ¿usted no sabe quién soy yo? Es en una forma desafiante, autoritaria tal vez, y bueno, un poquito pretenciosa. Pero en este capítulo Jesús les pregunta, ¿quién decís ustedes? ¿Qué decís cada uno de ustedes? ¿Quién soy yo? ¿Qué decís que soy yo? Les preguntaba, ¿quién decís que soy yo? Le preguntaba entonces a los discípulos. Y el primero que tomó la iniciativa, sin más ni más, fue Simón Pedro. De aquí que el Señor establece sobre él una autoridad única. Y al revelarle el Espíritu Santo y al revelarle Dios Padre, la presencia de un Cristo en la tierra, o sea, el Hijo del Dios viviente, al revelársele un Cristo, enseguida Dios, Jesús, se le revela a él y dice, ahora tú eres Pedro. Y no solamente le revela a Pedro una identidad, un nombre, el versículo 18, sino le da un propósito, sobre ti edificaré mi iglesia, y aún más autoridad, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, no podrán contra ella. Le da las llaves de los reinos de los cielos, y aún más, y le dice, y todo lo que tú ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. 4 responsabilidades impresionantes.
no las vamos a estudiar. Pero sí quiero, hermanos, que vayamos cuál es el propósito de esa revelación de tú eres el Cristo. En 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba reconciliando en Cristo consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros, a ti, a mí, dice la palabra de la reconciliación. 2 Corintios 5:19. Ahora dice, según Él nos escogió en Él, o sea, Cristo nos escogió antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4. Y en 1 Pedro 1:18-20 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado antes de que la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor a vosotros. ¿Quiénes éramos nosotros? Cuando Cristo se revela a nosotros, o el Espíritu de Dios se revela y revela ese Cristo, y podemos decir, sí, tú eres el Cristo, y ver a un poderoso, a un hombre, a un Dios que fue hecho hombre y fue Cristo. Y cuando vemos esa potencia de Él, enseguida se abren nuestros ojos. Mucho, hermanos, se habla de esto, pero dice que cuando se le reveló esta a Pedro, enseguida fueron abiertos sus ojos. Dice que cuando Jesús estaba allí, le preguntó, y Pedro dice, la respuesta de él fue, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice en 1 Corintios 3:11, son textos, hermanos, que nos hacen sentar en la base de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Cuando el Señor se revela a Pedro a través de esto, él enseguida entiende su identidad. Y enseguida es un texto donde claramente se ve el propósito que Dios coloca sobre la vida de Pedro en esto. Hay nombres y títulos de Cristo. Haciendo un poquito de cristología en esta noche, o sea, la doctrina de Cristo, todos los nombres nos llevan a un propósito. Uno de los nombres más conocidos era Jesús, Cristo, Mesías, Señor Jesucristo, Cristo Jesús, el Señor Jesucristo, el yo soy, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el Hijo de Abraham, el Hijo de David, el Hijo del Altísimo, el segundo hombre, el postrer Adán, el Verbo, el Emmanuel, el Salvador, Rabí y Maestro. Todos ellos interactúan en la palabra, en los evangelios y en todo el Nuevo Testamento. Pero bueno, estudiando un poquito de Cristo, porque me apasiona mucho la persona de Cristo, recordé una CPC hace unos años atrás. Y yo creo que algunos de ustedes estuvieron presentes en esa CPC. Cuando el pastor la estaba leyendo, me inundó el corazón. Dije, qué hermosas palabras del reflejo de lo que es Cristo. Quiero leerlas en esta noche. Son unas palabras muy lindas. Se encuentran en la cartilla, en la series 4 de la CPC, la célula de pastorado en casa. Es un autor anónimo. Dice, el Cristo incomparable. Dice así. Bajó del seno del Padre al seno de una mujer. Se vistió de humildad para que nosotros pudiéramos vestirnos de su divinidad. Se hizo el Hijo del Hombre para que nosotros pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. Llegó del cielo, donde los ríos jamás se hielan, los vientos nunca soplan, nunca la gélida brisa enfría el aire y las flores no se marchitan jamás. Allí nadie tiene que llamar al médico porque allí ninguno está enfermo. No hay sepultureros, tampoco cementerios porque allí nadie muere. Nadie es jamás enterrado. Nació contra las leyes de la naturaleza. Vivió en pobreza.
Fue criado en oscuridad, no poseyó riquezas ni utilizó influencias. Sus familias eran desconocidas y sin posición social. En su infancia asustó a un rey. En su adolescencia desconcertó a los doctores de las leyes. En su madurez subyugó el curso de la naturaleza. Caminó entre las olas y sosegó el mar embravecido. Curó sin medicina a las multitudes y no requirió emolumentos por sus servicios. Nunca escribió un solo libro, pero en las bibliotecas de todo el mundo no cabrían los libros que pudieran escribirse de él. Nunca compuso un cántico, pero su persona ha servido de tema de inspiración para más cánticos de todos los compositores juntos. Nunca fundó un colegio, pero ni entre todas las escuelas juntas pueden jactarse de tener tantos estudiantes como él tiene. Nunca practicó la medicina, pero ha curado más corazones quebrantados que cuerpos quebrantados hayan podido curar los médicos. Nunca dirigió un ejército, ni se está con un soldado, ni disparó un fusil, pero ningún jefe ha tenido bajo su mando más voluntarios, ni obligó a los rebeldes a deponer sus almas y rendirse sin disparar un solo tiro. Él es la estrella del universo, la roca de la geología, el león y el cordero de la zoología, el armonizador de todas las discordias y el sanador de todas las enfermedades. Los grandes hombres surgieron y desaparecieron, pero él vive para siempre. Herodes no pudo matarle. Satanás no pudo seducirle, la muerte no pudo destruirle, el sepulcro no pudo retenerle. Se despojó de su manto de púrpura para vestirse de la blusa del artesano. Era rico, pero se hizo pobre por nosotros. Durmió en un pesebre ajeno, cruzó el agua en una barca ajena, montó en un asno ajeno, fue sepultado en una tumba ajena. Todos han fallado, pero él nunca ha fallado. Él es siempre perfecto, señalado en 3000, todo él es codiciable. Es muy lindo, ¿no? Es un poema que nos inspira a pensar el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué es cristología o qué es el hecho de la cristología? Dice que la cristología es la enseñanza bíblica acerca de la persona o la humanidad del Señor. Y dice que bendito aquel que conoce al Señor y Salvador. Muchos conocen al Señor, pero no al Salvador. Otros conocen al Salvador, pero no al Señor. Dice en Colosenses 1, 18 y 19. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo tenga preeminencia por cuanto agradó al Padre, para que en él habitase toda la plenitud, porque en él habita corporalmente la plenitud y la deidad. Vamos a ver un poquito acerca de los nombres. Era un estudio, me impactó esta semana, que he venido meditando. Y vamos, dice, a los nombres del Señor. Hace unos años atrás, traje aquí los 100 nombres de Dios en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. Y bueno, yo decía, Señor, tanta poder que hay a través de los nombres tuyos. Pero vamos a estudiar un poquito los primeros nombres que mencioné. Y la palabra Jesús. El nombre de Jesús se encuentra 612 veces en los 4 evangelios. 612 veces en los 4 evangelios. 71 veces en el resto del Nuevo Testamento. El nombre de Cristo se encuentra solamente 56 veces en los evangelios, mientras que en el resto del Nuevo Testamento se encuentra 256 veces. O sea, quiere decir que el nombre de Jesús se encuentra más veces, hablemoslo así, antes de su muerte y sepultura, mientras que Cristo se encuentra más veces después de su pasión. Entonces Jesús es el nombre personal del Señor, es su nombre terrenal. ¿Qué significa eso? Entonces el nombre de Jesús es mi Señor. Aquí lo tenía, se me perdió un poquito acá. Jehová nuestro Salvador.
Era un hombre muy corriente, llamémoslo así, en la época del Señor. En la palabra Jesús, en la forma griega, es la palabra hebrea Josué, Josué. Ambas significan Jehová es nuestro Salvador. Entonces, el nombre, este fue el nombre que fue escrito en la cruz, Jesús. Era un nombre corriente. De hecho, los escritores llamaban el nombre Jesús. Recordemos que Lucas escribió, no le conoció a Jesús, entonces él escribía como la palabra para irse a la persona de Jesús terrenal. Cuando se habla del Cristo ya se habla del Dios, del poder. Entonces, dice la palabra que en Romanos 10:9 que las personas se salvan al confesar el nombre de Jesús, al creer en su nombre. Y en el Filipenses, el capítulo 2, del 8 al 11, dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesús. Bueno, es interesante entonces notar que cuando él estaba en el mundo antes de la crucifixión, él nunca fue llamado Jesús en su presencia por sus seguidores, nunca. Siempre era llamado el rabí, Señor, Maestro. Pero ya en las Escrituras ya se habla de Jesús. Bueno, el Cristo. Entonces, el nombre de Cristo significa ungido. O sea, es el título oficial del Hijo de Dios, el Cristo. A veces entonces escuchamos esa palabra, el ungido. Y hoy en día se habla mucho, llegó el ungido. Vamos a oír al ungido. Hay que tener cuidado. Esa palabra es únicamente para el Señor. Bueno, cuando se hacía una forma simbólica también en el Antiguo Testamento, de ungir al que era tomado en el caso del caso de Samuel con Saúl, 1 Samuel 15:1. Y dice que le ungían con aceite, un aceite especial preparado para estos actos. Igualmente a los reyes, a los sacerdotes, igualmente usted puede ver en Levítico, en el libro de los reyes, este tipo de unción. Entonces dice que Cristo ha sido ungido como profeta para traer, pero él también ha sido ungido como sacerdote y también ha sido ungido como rey. O sea, 3 aspectos: profeta, sacerdote y rey. Recuerden que, en el Antiguo Testamento estos estaban muy separados. Cada uno tenía un oficio diferente. Pero en esta unción o la unción de Cristo se unifican estos 3. Entonces, los evangelios presentan a Cristo como Rey de Israel y el Salvador del mundo. Las epístolas presentan a Cristo como la cabeza de la iglesia y el Señor de los cielos. Otra palabra es Mesías. Entonces, en Juan 4:15, entonces se acerca Jesús hablando allí con la mujer samaritana. Entonces, pero el primero que se nombra es Simón, le dice Mesías. Mesías es de la palabra hebrea que tiene el mismo significado que Cristo, es en el griego el ungido. Entonces, en el Antiguo Testamento está repleto de profecías del Mesías, se habla del Mesías, mientras que en el Nuevo Testamento se dedica a proclamar los cumplimientos de ella. Entonces, ya en el caso de Jesús, ya estando en la tierra, ya se da a los otros nombres, Señor. Entonces, el título de Señor, dice, este es el título de la deidad de Cristo, el título de autoridad. Los 3 no principales nombres de Dios según los escritos del Antiguo Testamento están resumidos, son nombres Señor.
o la palabra Dios, Señor, con autoridad. Entonces viene una palabra hebrea que es el Elohim, y entonces esto da el atributo de autoridad, una esencia divina. Hoy en día a cualquiera se le dice Señor, ¿no? Pero la palabra que nos trae, esta palabra es de un ser con autoridad, Señor. Entonces, esto se traduce principalmente en Jehová, Adonai, o simplemente que significa maestro, Señor. Estos nombres se relacionan entre sí, Señor. Hay otra palabra que se llama el Kyrios, que traduce Señor, o Dios, o amo. Amo. Estoy entonces, dependo de ese Señor, de esa autoridad. Que es muy lindo. En el Antiguo Testamento la palabra también era el Adonai. Bueno, aquí hay muchos textos que nos hablan de esta preeminencia en esta palabra, pero entendamos que esta palabra Señor es la deidad de un Cristo con la autoridad. La palabra Jesucristo, este título del Señor combina el nombre personal, entonces Jesús con el título oficial Cristo, unidas, Jesús, Cristo. Entonces queda en el Dios hecho carne. Entonces aquí se enfatiza la gloria del Señor, el Dios, el poder que tiene Jesús, el Cristo. Y al contrario, la otra que es el Cristo Jesús. Esta se utilizó entonces, se pone en énfasis en su exaltación. Ya se habla del Cristo Jesús cuando Él subió al cielo. Pero la palabra con más amplio significado, ¿cuál creen que es? El Señor Jesucristo. Cuando hablamos de el Señor Jesucristo, es el nombre más completo, de más amplio significado. En Efesios 1:3, bendito sea el Dios de nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3. Bien, otra palabra dice yo soy. Y en el Nuevo Testamento se aplica. En Antiguo Testamento, para cuando Dios apareció a Moisés en capítulo 3 de Éxodo, se habla entonces del yo soy, el yo soy. Cuando le dice, bueno, ¿y quién digo que eres tú? Tremendo. Anteriormente, ni siquiera él sabía quién era. Moisés ni siquiera sabía quién era. Pero cuando él le dice, yo soy el que soy, entonces Moisés entiende también su propósito. Fíjese que cuando la palabra es revelada, el Cristo, el Hijo de Dios, el nombre de Dios es revelado a nuestra vida, enseguida nosotros también sabemos cuál es nuestro nombre. Y dice entonces que él decía, yo soy el que soy, yo soy el que te envío, yo soy. Jesús declaró que él era el gran yo soy ante sus discípulos y ante sus mismos enemigos. Juan 8:23-24. En el Getsemaní, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el yo soy. También se le revela esta palabra a Judas cuando él entregaba. Bueno, tengo muchos textos hasta aquí. El Hijo de Dios. Este nombre enfatiza la gloria y deidad personal de Cristo. Los judíos también, ellos cuando se hablaba del Hijo de Dios, para ellos era una ofensa tremenda. Pero nosotros podemos ver en varios textos, Lucas 1:35 y Juan 19:7 y aún Juan 5:18, Señor Jesús es el Hijo de Dios. En el cristianismo, el ser hecho un hijo de Dios quiere decir que es un redimido, una persona santificada, una persona separada, como nuestra misma naturaleza espiritual, ser hijos de Dios. Esto viene por la regeneración y la adopción, el ADN de Jesús cuando hay un nuevo nacimiento. Entonces el Señor enfatizaba esto.
Ahora, cuando se habla del Hijo del Hombre, en muchos pasajes, especialmente en Mateo, dice que parece ser el título favorito del Señor. Era el que él se llamaba a sí mismo, el Hijo del Hombre, Hijo del Hombre. Entonces, él estaba en Lucas 9:58, habla de esto, las zorras tienen sus nidos, tal, pero más el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Si usted nota en muchos textos en los evangelios, habla él, cuando él mismo se habla de sí mismo. Bueno, el Hijo del Hombre se encuentra 88 veces en el Nuevo Testamento, una vez en los Hechos, una vez en Hebreos 2, en Apocalipsis, 84 veces en los evangelios y en ninguna vez en las epístolas. Entonces, el hijo de Abraham. Según Mateo, entonces comienza la genealogía de Jesús diciendo, hijo de David, hijo de Abraham. El hijo de David, entonces, es el título de nobleza del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque él viene de este linaje. El hijo del Altísimo es el título de preeminencia del Señor. En Lucas 1:32 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. El segundo hombre. Esto entonces indica que había un hombre antes de él, y este era Adán. El postrer Adán, o sea que viene a salvar a salvar todo lo que hizo Adán en el paraíso, en la perdición. El verbo, esto lo vemos en Juan 1. Entonces, el verbo visible, o sea, la palabra de Dios, la palabra revelada de un Dios invisible. Y Juan habla de esto, el principio era el verbo, o sea, la palabra. Verbo es una palabra. Verbo es una palabra. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Emmanuel, entonces concebirás y darás un hijo y su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. El Salvador, entonces dice, ha nacido en la ciudad de David un Salvador, el Cristo. O sea, es un ayudador, es alguien que nos libera. Rabí, entonces significa maestro. Era la palabra que más utilizaban las personas que le rodeaban y lo amaban. Y maestro, entonces cuando vinieron en Mateo 9:11 dice, cuando vieron esto los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Aquí el significado es instructor. Entonces la idea que tenían era de una autoridad. Y todo esto, hermanos, con el fin de entender que el Cristo, la iglesia, como nosotros cristianos, estamos reconociendo la divinidad del Señor. Amén. Cuando nosotros se nos revela ese Cristo, como se le reveló a Pedro, el Cristo, el Salvador, el poderoso. Hoy en día la gente quiere tomar a un simple profeta, como muchas religiones lo hacen, que es un simple profeta, una simple persona que trajo enseñanzas bonitas. Pero nosotros como cristianos y como la revelación de Cristo está en nosotros, podemos decir, yo soy cristiano. Entiendo. Muchos hermanos de las religiones o muchas personas que practican religiones ni siquiera saben quién fue el que la fundó. Simplemente se hacen llamar mameotanos o bueno, X religión, pero nunca se han parado o han pensado quién fue esa persona. Pero nosotros como cristianos reconocemos la autoridad de Cristo en nosotros. Amén. Es importante, hermanos, reconocer esto. Yo quiero que estés de pie un momentico. Voy a pedirle el favor a Cristian y vamos a entonar ese coro de introducción que nos traía. Y es reconocer esa autoridad del Rey de los cielos, del Rey de los cielos. Y vamos a entonar este cántico para terminar esta preciosa enseñanza. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú eres el ungido,
el que ha traído vida a nuestra vida, el Cristo que ha hecho milagros poderosos, el ungido de Dios que ha venido a cambiar la humanidad, que ha venido a traer paz, seguridad. Tú eres el Cristo, en ti está el poder y la gloria. Los cielos están llenos de esa esencia y la tierra produce también esa esencia. Y es la verdad de Cristo en nosotros, el reino de los cielos en la tierra. Aleluya, gracias Señor. Él es el Señor de los cielos, el Salvador. Es su eternidad. Gracias, Señor. Digamos con todo nuestro corazón y creamos. Impactemos los cielos y la tierra con estas palabras. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé. Decláralo. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Señor precioso, eres Señor, eres Salvador, eres Rey de los cielos. Has traído salvación, has traído poder a nuestras vidas, Señor. Tú que nos sustentas, Señor, y podemos levantar y decir en autoridad, gracias por lo que haces, Señor, por lo que traes a nuestra vida, por lo que representas para nosotros, Señor. Gracias porque podemos declarar ese Cristo, el Hijo de Dios viviente. Eres Rey de los cielos, eterno Dios,
exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh, tu fuerza. Gracias, Señor, por mirarnos, Señor, con ojos de amor. Gracias por poner en nosotros la vida de Cristo. Que podamos, Señor, ir a otras personas y establecer tu reino en ellas, Señor. Que sus ojos sean abiertos a la luz y al entendimiento y al conocimiento de un Dios vivo, de un Dios real, de un Dios poderoso, de un Dios sanador, de un Dios misericordioso, de un Dios que trae vida y pone paz. Ese Redentor. Gracias, Señor, te bendecimos en esta preciosa noche, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, por el reto que hay, Señor, de parecernos a ti, Señor, como cristianos, que decimos que somos, Señor. De mirar con misericordia, de mirar, de ir a los necesitados, de atender a aquellos, Señor, que tienen dolor y amargura. Gracias, Señor.